Hola, está un poco cansado esto de andar filmando estas cosas tan raras. Bueno, eh, la Reforma Protestante. Podemos entender al humanismo, a los descubrimientos geográficos de la Reforma Protestante como tres antecedentes de la ilustración del racionalismo. Son fenómenos también independientes y importantísimos en la historia. Ambos tres, o los tres, suponen este momento inicial de la historia de la Europa moderna. Y este tercero es ya otro hecho histórico, esta vez humano, en donde pues, se pone ya directamente en duda los fundamentos de la cultura cristiana, o por lo menos católica, en Europa. ¿Qué tenemos? Que hay ya una inquietud de tiempo atrás, antes de la Reforma. Hay muchos antecedentes que se podrían encontrar. Hay intentos de reforma en Checoslovaquia, en Inglaterra, Juan Wycliffe, Juan Hus. Hay críticas muy fuertes a la iglesia, las órdenes mendicantes, franciscanos sobre todo, que habían venido cuestionando mucho el comportamiento tan mundano de los altos prelados de la Iglesia Católica. El mismo cisma de Occidente, el cautiverio de Aviñón, 1378-1417, tres papas, la Iglesia sometida a la corona francesa. En fin, había habido muchos antecedentes para la Reforma. Hay varias causas que llevan a esto, pero podemos destacar tres causas importantes. Primero, la decadencia moral de la Iglesia, que era evidente y que había llegado ya a un paroxismo, a un grado altísimo, con el gobierno de los españoles, estos valencianos, los Borja, el famoso Papa Borgia, Alejandro VI, que hizo, bueno, eso pasó varias veces, pero Roma era un auténtico desgarriato, un burdel. El hijo tenían hijos, tenían relaciones hasta con unas cosas bastante terribles. El propio hijo de Alejandro, de Rodrigo Borgia, en fin, conquistadores, guerreros, había sido una cosa terrible. Cuando murió el Papa Borgia, los italianos, de alguna manera la iglesia está en manos de la nobleza italiana, juraron nunca más tener a un extranjero como papa. Y lo cumplieron durante muchos siglos, hasta el rey polaco, el rey Karol, Juan Pablo II, que es el primer papa no italiano desde la época de Rodrigo Borgia. Cosas chistosas. La decadencia moral de la Iglesia, una predisposición, sería la segunda causa ya de la sociedad europea a que hubiese un cambio, ya estaban un poco hartos de todo esto, y desde luego la acción personal de Martín Lutero. Martín Lutero, 1483-1546, nace en Eisleben, Alemania, hijo de una familia de campesinos pobres. Un día va por el campo el buen amigo Lutero y se desata una terrible tormenta eléctrica. Él va por un descampado y tiene tanto miedo que promete a Dios que si libra y logra pasar la tormenta y que no lo electrocute un rayo, se meterá de sacerdote. Y lo cumple. Cumple este asunto, se ordena y le dan una cátedra en una recién fundada Universidad de Wittenberg, donde en 1517 pega en las puertas de la universidad las 95 tesis en contra de las indulgencias, que es lo que desata la Reforma. ¿Qué es lo que desata? Pues esta crítica a las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Pues una forma un poco de vender la salvación. Habían comenzado desde la época de las cruzadas, afirmando que quien no pudiera ir y estar en las batallas y recuperar los lugares santos podría cooperar con dinero o con algún tipo de habituamiento o de algún tipo de ayuda. La práctica se fue extendiendo y ya para las épocas de Lutero este era una verdadera comercio terrible. Se vendían indulgencias en donde se te perdonaban
tiempos o años en el purgatorio, donde te acercaban a la salvación. Y también en el transcurso de la Edad Media se había inventado esta cosa terrible que era el purgatorio, que no tiene referencia realmente evangélica ni bíblica, pero que vino a resolver una gran cantidad de problemas económicos para la iglesia, porque se la pasaban vendiendo, pues exentando tiempo, Padres Nuestros, Aves Marías en el purgatorio, que es un lugar donde supuestamente purgas tus pecados para luego ya esperar al fin de los tiempos y poder llegar a la vida eterna. Una idea tremenda. ¿Qué pasaba? Pues que estaban ahorita vendiendo indulgencias, necesitadísimos de dinero, porque estaban construyendo ni más ni menos que el Vaticano de San Pedro. Si alguno ha ido, pues verá que no es un pesebre como en el que nació Jesús, de palos ahí y de paja, sino vaya pesebre, ¿no? ¿No? Lo que metieron de dinero en esas cúpulas, en esos mármoles, en esos espacios, verdaderamente impresionante. Bueno, pues estaban vendiendo indulgencias a diestra y siniestra, y la pobre gente pobre, pues en vez de pagar impuestos, pues compraba una indulgencia. Pagaban primero los impuestos eclesiásticos y después, pues bueno, si tenían la mamá había sido medio disoluta o el papá medio borracho, un golpeador, medio ladrón o lo que sea, pues para que no se condenaran en el infierno, pues compraban indulgencias, les quitaban tiempo en el purgatorio, etc. Lo que hace Lutero es criticar profundamente esas indulgencias, diciendo que no es posible que la salvación pueda ser comprada ni por las obras ni por el dinero. Hace esta crítica que le cae en la punta del hígado a la iglesia y enseguida le van a mandar a un fiscal para que lo persiga y lo ponga en jaque, a un famoso fiscal llamado Juan Eck, que era un verdadero, pues un gran, estos tipos, tipo abogados, así, muy, muy tremendos. Se juntan en Leipzig y Lutero ya llega a más y de alguna manera lo acorralan y enardecido declara que el Papa no tiene primacía sobre los concilios y de alguna manera que desconoce las autoridades eclesiásticas, inclusive para la interpretación de las escrituras. Salva la vida porque lo protege un príncipe alemán, porque ya lo iban a, lo tenían que haber, lo habían apresado, lo habían quemado vivo, pero lo protege un príncipe alemán que lo saca a un exilio en donde Lutero va a tener tiempo para escribir y va a hacer sus tres grandes, digamos, tratados que van a ser la piedra angular de todos los protestantismos. De la libertad del cristianismo, la continuidad de la iglesia en Babilonia y manifiesto de la nobleza cristiana de la nación alemana. Aquí escribe con calma, protegido por los príncipes alemanes que están hartos de la iglesia católica y que ya no quieren darles dinero, porque cuando van a pedirle impuestos a los campesinos, pues siempre les dicen que ya no tienen, que pagaron el diezmo y que ya compraron una indulgencia. Entonces va a haber una gran ayuda. Van a darse lo que se conoce en estos tratados, básicamente lo que Lutero denominó las tres murallas del papado, que son el eje de todos los protestantismos y que consisten en lo siguiente. La primera es que no debe haber distinción entre clérigos y laicos. A esto se le va a conocer como a estas murallas, ¿no?, que van en contra de la auténtica fe. Habría tres principios. Y el principio que corresponde a este sería el del sacerdocio universal. Es decir, todos somos sacerdotes. No debe haber ninguna diferencia, con lo cual pues pega con todo a la jerarquía. Segundo, que el clero no puede tener el monopolio sobre la interpretación de las escrituras. Esto es, que todos podemos acceder a la palabra de Dios. Y para esto se tendrá el segundo principio, que es la claridad de la Biblia y la posibilidad de que todos puedan leerla. Y la tercera es el desconocimiento ya de la autoridad del Papa, que enfrenta de alguna manera con
la cuestión conciliar que todavía sigue viva y que al final va a hacer el desconocimiento de las autoridades eclesiásticas. Aquí el principio va a ser el de la responsabilidad de los fieles que pueden y que deben de conducirse, ¿no?, solos, y que en cualquier momento se podrían reunir en una especie de concilio para dirimir cualquier cuestión. La reforma estalla la guerra, los príncipes alemanes protegen a Lutero porque tienen intereses, porque están hartos de estas cuestiones, hay una predisposición ya también de mucha gente que está harta de esta forma de vivir de la Iglesia, y a partir de 1530 el golpazo va a ser brutal. La mitad de Europa ya no va a creer en las autoridades eclesiásticas y en otros principios que decimos. Esto va a ser tremendo, va a ser una ruptura de la Iglesia Católica brutal que va a conducir al establecimiento de muchos credos, de muchas formas de entender a la Reforma protestante. Acontecimientos como la imprenta de Gutenberg van a facilitar el primer gran libro, el primer gran bestseller, y probablemente siga siendo el gran bestseller, la Biblia. La primera traducción a lengua vernácula que hace el propio Lutero al alemán. Y con esto la posibilidad de que la gente acceda a la palabra de Dios. Esto fue una cosa muy importante y se empezó a repetir por muchas partes. ¿Qué hay en el fondo realmente de la Reforma protestante? En el fondo está la conciencia de Lutero, y aquí está la cuestión teológica a debatir, que es realmente interesante. Lo que realmente preocupó a Lutero es el asunto de cómo era posible realmente alcanzar la salvación. Y él va a negar la intermediación de la Iglesia. Básicamente dice que no es posible que las obras, que irte a flagelar, que irte de rodillas a la villa, que pagar dinero, puedan ayudarte en tu salvación. Tampoco que la Iglesia realmente sea una intermediaria entre Dios y los hombres, y la negativa a una jerarquía que se siente superior al resto de los cristianos, digamos. Esto lleva a un problema teológico de fondo en donde Lutero pues, dice si Dios es omnipotente y sabe y conoce todo, pues evidentemente sabe quién está salvado y quién no está salvado. Por lo tanto, el asunto de la salvación no es un asunto de seguir una doctrina, una jerarquía, y por supuesto no tiene que ver nada con las obras, sino que es un asunto únicamente de fe. Un asunto en donde lo único que vale es tener fe, y esa fe es la que nos llevará a la salvación. La salvación por la fe, que es la tesis central de la doctrina luterana y va a ser la tesis central de los protestantismos, rechaza el valor de las obras, rechaza cualquier intento de fundamentación racional de las escrituras y va a afirmar, algo que adelantamos ya en otra clase, que el hombre tiene una naturaleza totalmente corrompida por el pecado original. De la tesis, ¿se acuerdan de Pelagio, ¿no?, de una naturaleza íntegra, la intermedia católica romana de la necesidad de la gracia, una naturaleza debilitada por el pecado original? Se llega a la idea de una naturaleza totalmente corrompida y en consecuencia a un pesimismo de carácter ético en donde las obras humanas son inútiles. Lo único que salva es la fe. Esta única posibilidad de salvarse por la fe es el motor, digamos, o el fondo teológico de lo que será el protestantismo en términos de Lutero. Ante esto va a haber un poco o escaso interés por las cuestiones políticas, se asumirá que el auténtico príncipe debe ser cristiano y que en ese sentido debe de guiar a la sociedad temporal y permitir que las personas puedan llegar a sus fines espirituales. Hay una teoría de los dos reinos en el que el régimen temporal es absolutamente,
digamos, libre y no hay una organización jurídica y jerárquica de ningún tipo de iglesias. Si los cristianos cumplen con las leyes, si los cristianos cumplen con lo que tienen que cumplir, no es necesario ni el derecho ni las leyes en términos de lo que diría Lutero. La reforma luterana va a desencadenar un periodo de casi 100 años de violencia, de guerras, de matanzas, tan crueles de un lado como del otro, de católicos contra los diferentes credos protestantes. Un tiempo terrible, lleno de cosas muy, muy duras y de una desolación terrible en muchos lugares de Europa y, repito, de guerras y matanzas tremendas. Para no hacerlo tan largo, voy a parar aquí y vamos a hacer un 10 bis para poderlo comprender mejor. Regreso.